Buenos días o buenas tardes o buenas noches para todos los YouTube videntes. ¿Qué sentir cuando habló el senador Musa Besaile con la W, con Vicky Dávila? ¿Qué sentir? Estupor, de pronto humillación, vergüenza, una consternación enorme. Porque es que Musa Besaile estaba hablando de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en particular de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que estaba diciendo es inaudito, eso no tiene nombre. Yo creo que no hay antecedentes en ningún país del mundo en donde haya ocurrido semejante desastre, semejante desvertebramiento, semejante desbarajuste de la justicia, particularmente la justicia penal. Voy a leerles algunas afirmaciones de Musa Besaile, senador de Colombia, hablando con la W. Dice, por ejemplo, tuve una reunión en el apartamento del exmagistrado Francisco Ricaurte. Francisco Ricaurte fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se dedicó a perseguir al gobierno del presidente Uribe, a hacerle oposición. Yo lo llamé partido de oposición. La Corte Suprema, partido de oposición. Inclusive tengo hoy en la Corte, oíganse bien, en la Corte un expediente, dizque por conspiración para desacreditar la Corte Suprema de Justicia. Oiga lo que yo estaba desacreditando. Entonces tuve una reunión en el apartamento del ex magistrado, está hablando el senador Musa Besaile, de que se fue para el apartamento del ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quien me aconseja que tome como abogado a Gustavo Moreno para un proceso preliminar por parapolítica. Le dice entonces el expresidente de la Corte, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que le recomiendo un abogado, Gustavo Moreno. Entonces luego dice el doctor y senador Musa Besaile, Gustavo Moreno me cita en el Hotel Marriott. En esa reunión salió de un salón el exmagistrado Francisco Ricaurte, del que les estoy hablando, con el que se había reunido antes Musa Besaile, senador actual de la República. Y me dijo, lo dejo en las mejores manos, y se fue. Es decir, el señor Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia e íntimo amigo del presidente en ese momento de la Corte Suprema, el doctor Bustos, llama a un senador, lo pone en contacto con un abogado y le dice, lo dejo en las mejores manos. Y oiga lo que ocurre. Gustavo Moreno me dice que teníamos que hablar en privado y sin mi abogado. Después me dice que le entregue mis celulares. Es un criminal, es para un mafioso, una cosa absolutamente inaudita. Y comienza entonces la reunión. Dice Musa Besaile que él sintió mucho temor porque ya había averiguado por Moreno. Era el asesor del fiscal general en ese momento. O sea, del fiscal general, el señor Montealegre. Ahí van componiéndose el equipo. Yo sabía que Moreno era muy peligroso y que era un gran peligro entrar en contradicción con él. Pues claro, ¿cómo va a entrar en contradicción o en pelea? Eso no lo hacemos y no nosotros aquí en YouTube, con el presidente de la Corte, con el expresidente de la Corte, con el fiscal general y con el abogado que los coordina a todos. Moreno le dice a Besaile, senador, su proceso en la Corte está difícil. Yo le pregunté, ¿cuál proceso? Moreno se sabía el número del radicado, claro, pues que estaba en pleno manejo de toda la tramitomanía y toda la tramitología de la Corte Suprema de Justicia. Yo le dije, dice Besaile, que eso iba bien, que no tenía nada que temer. Y Moreno me dijo, no es cierto. Y lo único que le puede ayudar, el único que le puede ayudar soy yo. Usted sabe de mis relaciones. Moreno, dice Besaile, ese día me dijo que él era la única persona que me podía ayudar
a que la orden de captura no me la liberaran. Me dio mucho miedo, dice Besaile, porque este es un personaje que sabía lo que estaba haciendo. Gustavo Moreno, comillas también, es Besaile el que habla, era un experto en extorsión. No era ningún abogado, era un extorsionista de cuello blanco. Sabía su arte y con palabras humillantes me decía que la única persona que le puede ayudar era él. Sigue diciendo Besaile, yo estaba nervioso al final de esa reunión porque yo sabía que Moreno estaba muy mal rodeado. En el lanzamiento de un libro de Moreno, entonces Moreno le presenta al senador Besaile a Leonidas Bustos. ¿Quién era Leonidas Bustos en ese momento? Era el presidente de la Corte Suprema de Justicia y anteriormente, el año anterior, había sido presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y un año antes, porque repitió, había sido también presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la controlaba. Sigue diciendo Besaile, un día me llamó mi abogado y me dijo que me tenía una razón de Gustavo Moreno. El 23 de enero de 2015 salió la orden de captura contra Julio Mansur, dice Besaile. Un mes después me llama mi abogado y me dice, me abordó Gustavo Moreno y me dijo que ya estaba lista la orden de captura contra Besaile. Gustavo Moreno entonces cita a Besaile en el Hotel Radisson y agresivamente le dice, oigan, qué extorsión tan implacable. Es decir, parece aprendido de las estrategias y de los procedimientos de Iván Márquez, del futuro senador de la República. Dice Moreno a Besaile, le voy a ser breve. Yo no sé si usted no entiende, no escucha o se hace el bobo. A usted le he mandado mensajes y usted, ¿qué cree? ¿Que soy un pintado en la pared? Moreno ahí me dijo, dice Besaile, que estaba en representación de su papá. Moreno dice, estoy en representación de mi papá. Yo le pregunté, dice Besaile, ¿quién es tu papá? Y Moreno sacó un lapicero y en una servilleta blanca escribió Leonidas Bustos, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces Moreno le dice, hablando a nombre de Bustos, de Ricaurte, del fiscal general, de todo el equipo, según dice él, necesitamos que nos entregues 6.000 millones de pesos. Esto para quienes nos ven fuera de Colombia, en esa época representaban más o menos 3 millones de dólares. En efectivo y acá en Bogotá. Yo le dije que no tenía ese dinero, que procedieran. Moreno me dijo que eso no era mucho dinero, que eso era para su papá, Bustos, y para el equipo. Yo le dije a Moreno, dice Besaile, que procediera, que no tenía esa plata. El tipo se acomodó y me dijo, bueno, le voy a hacer una rebaja y se lo dejo en 4.000 millones de pesos. Nuevamente Moreno me dijo, hagamos algo. Lo que te voy a pedir no lo he consultado con mi papá, es decir, con Bustos, ni con mi equipo. Voy a dejar autorizado a tu abogado que me mandes los recursos. Si no me los mandas, prepara tu familia porque después de Semana Santa vas a estar preso. Y las cifras son 2.000 millones de pesos. Los necesito en Bogotá y en efectivo. Esa es una descripción, una disección. Es la anatomía de la justicia colombiana hoy. Y algunos dudan de que sea necesaria una reforma fundamental, decisiva, la reconstitución de una sola Corte Suprema de Justicia, que reúna a todas las ramas de la justicia. Y además, el procedimiento para lograrlo, una constituyente. Es imposible, con ese nivel del Congreso, con semejantes presiones, con los mecanismos que están hoy en marcha y que ustedes los han oído en esta entrevista de Musa Besaile para la W, que se haga una reforma a fondo. Una reforma que implica sustraer completamente a las cortes de la política, de las elecciones, de las nominaciones, de los nombramientos. Y de inmediato, además,
constituir todo un cuerpo de legislación que permita regresar a una justicia transparente, pronta, cumplida y ante todo honrada. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para los YouTube videntes.